Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Un gusto tener a Fabiola por acá y a Beatriz nuevamente y a la invitada. Bienvenida. Un gusto tenerlos por acá, igualmente a todos. Bendecidos, en esta tarde vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Hebreos. Esta sería la parte número 16, ¿correcto? ¿O 17? 16, parte 16 de Hebreos. Ya nos queda poquito ya. Ya nos queda poquito. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Gracias al Señor. Bueno, bendecidos, vamos a continuar entonces con la epístola a los Hebreos. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Sería la página 341, por favor. Página 341 sería Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y vamos a leer el versículo 24. La versión que tienen para Beatriz y nuestra hermana Cleo es la versión 1602. Es una de las mejores versiones de la Biblia. No necesariamente es la 1960, sino que esta se llama la versión Valera purificada. La semana pasada terminamos leyendo el verso 23. Hay un verso ahí muy importante donde vamos a llegar ahora, que quiero explicarlo, porque causa un poquitico de inseguridad en los hermanos muchas veces, que tiene que ver con la expresión el que pecare voluntariamente. Muchas personas obviamente sabemos que creen que la salvación se pierde y muchas veces usan esos versículos bíblicos para probar que la salvación se puede perder, pero la salvación no se pierde porque el Señor Jesucristo mismo dijo que los que son dados por el Padre no los puede nadie arrebatar de su mano, ¿correcto? Amén. Vamos a leer bendecidos en el 24. Dice: y consideremos los unos a los otros para provocarnos a amor y a buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice el 26, este es el verso interesante. Dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Circula todo ese verso, por favor. Palabra clave: voluntariamente. Expresión importante: no queda ya más sacrificio por los pecados. Ese es el contexto de Hebreos, ¿correcto? Te iba a hacer un resumen completo de lo que hemos aprendido hasta hoy de esta epístola de Hebreos, pero los versículos anteriores van a explicarnos ese versículo. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Bendecido, ¿por qué no queda sacrificio por los pecados? Porque Cristo se ofreció, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Por eso es que no hay más sacrificio por los pecados. En otras palabras, después de lo que hizo Cristo, no se puede hacer más nada para quitar los pecados del mundo, ¿correcto? Quitar el pecado en medio. Entonces, pecar voluntariamente es negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Pecar voluntariamente bajo el contexto de lo que estamos leyendo es decir, la ofrenda que Cristo ofreció no es suficiente, tengo que ir a cumplir la ley mosaica. Eso es pecar voluntariamente, porque el autor dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hasta este momento, bendecidos, del capítulo 10,
Todo lo que hemos aprendido es conocimiento, ¿correcto? Conocimiento de que Cristo es el sumo sacerdote, de que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Entonces, estos hermanos o estas personas judías que reciben esta enseñanza, reciben esta carta, son judíos convertidos al cristianismo. Pero entonces, si ellos dicen, no, Cristo no es suficiente, vamos a añadirle obras, en este caso la ley mosaica, en los tiempos de hoy, bendecidos, cualquier obra que tú le quieras añadir a tu salvación para ser salvo. Vamos a leer el verso 10 del capítulo 10, la página anterior, 340, y vamos a entender el contexto de lo que está diciendo el autor. Dice, en la cual voluntad somos santificados, ¿por medio de qué? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿hecha cuántas veces? Una sola vez, ¿correcto? Claro, por eso es que no hay más sacrificios por los pecados. Si una persona voluntariamente dice, no, Cristo no es suficiente para mi salvación, tengo que añadirle obras a este proceso de la vida eterna, ya no hay más ofrenda por los pecados. Verso 12, por favor. Pero ¿quién? Jesús, ¿correcto? Pero Jesús, habiendo ofrecido por los pecados, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. ¿Cuántas veces? Una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Verso 14, por favor. Porque ¿con cuántas ofrendas? Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos, ¿por cuánto tiempo? Hasta el próximo domingo, hasta el próximo lunes, hasta el próximo martes. No. Cristo murió hace 2000 años atrás, ¿correcto? Más de 2000 años atrás. Y esa ofrenda fue suficiente para hacernos perfectos para siempre. ¿A quiénes dice? A los santificados. Dice, y también el Espíritu Santo nos lo testifica, porque después de lo que había dicho antes, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Explicamos qué significaba eso, ¿correcto? Dice el 17, y nunca más yo me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Qué dice? Se acabó, bendecido, mira, nunca más. ¿Por qué? Por lo que dice el verso anterior. Porque ya la ley de Dios está en tu mente y en tu corazón. ¿Ya eres qué cosa? Perfecto. Lo que dice el verso 14. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre. Ahora en el verso 17 debes de tener una nota que dice ahí Miqueas 7, 18 al 20. Esa es la profecía que se cumple en ese verso, bendecido. Miqueas 7, 18 al 20. ¿Qué dice Miqueas 7, 18 al 20? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres. Esa profecía se cumple en Cristo, bendecido. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Verso 18. Pues donde hay remisión, dijimos que remisión significa ¿qué cosa? Enviar atrás, ¿correcto? Porque donde hay remisión de estos, ¿de qué? De los pecados, de las iniquidades, ¿qué dice después? No hay más ofrenda. No hay más ofrenda. Entonces yo no puedo voluntariamente ir a ofrecer nada al Señor, porque ya no hay más ofrenda por los pecados. Si yo hago una ofrenda por los pecados, entonces estoy, ¿qué cosa? Negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Porque aquí dice que ya no hay más ofrenda por los pecados. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo ¿qué cosa? Confianza. Eso es lo que Dios quiere, bendecido. Que vivamos confiadamente.
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Subraya lugar santísimo y pon gracia. Pon gracia. Esa es la gracia. Ahí entramos, no por medio de la obra, sino por medio de ¿qué? De la sangre de Jesús. Correcto. Por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Ve a Romanos 5:8 un momentito, por favor. No, Romanos 5:1. No pierdan Hebreos, que vamos a volver ahí. Romanos 5:1. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, ¿correcto? En nosotros mora ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces tú eres el templo. En el pasado, Dios habitaba en el tabernáculo, en el templo, hecho por manos de hombre, ¿correcto? Hoy mora ¿dónde? En nosotros. ¿Cristo qué hizo? ¿Partió qué cosa? El velo. Dio lugar al lugar santísimo. 5:1, ¿estamos ahí? Dice, justificados pues, ¿por qué? Por fe. Todo es por fe, bendecido. Todo es por fe en el nuevo pacto. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Bendecido, la semana pasada hablamos de culpa, ¿no? Hablamos de culpabilidad. Hablamos de una limpia, ¿qué? Conciencia. Es la única manera que podemos tener paz con Dios. Dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual, en Hebreos dice, por la sangre, por el cual también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A esta gracia. Circula gracia y pon lugar santísimo. Lugar santísimo. ¿Qué es pecar voluntariamente? No creer esto. ¿Qué es pecar voluntariamente? Negar la fe, la eficacia de la suficiencia de la fe en Jesús y volver a ¿qué? Correcto. Eso es lo que es pecar voluntariamente, bendecido. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que nos mantengamos firmes. Esta palabra la vamos a ver mucho ahorita. Que nos mantengamos firmes en la fe, en la gracia. Eso es todo lo que nos pide el Señor en su Evangelio. Dice, sin moveros de la esperanza. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el lugar santísimo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ¿en qué? En la esperanza. La esperanza es algo que se espera, no es algo que tenemos en este momento. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza está hablando? De la transformación. ¿De qué? De tu carne. Esa es la esperanza. ¿A qué? A un cuerpo glorificado. Esa es la esperanza. Eso es lo que esperamos, la redención de nuestros cuerpos para poder estar con Dios. Es lo único que nos separa del Señor, esta carne. Es lo único. No es el pecado ya fue que resuelto. Ya Cristo murió por el pecado, ¿no? Vamos a regresar a Hebreos, bendecidos, por favor. Hebreos 10:19 otra vez. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Bendecido, para nosotros poder entender esa parte donde dice entrar con confianza, tendríamos que ser judíos. Tendríamos que haber vivido y experimentado lo que significaba para ellos entrar en ese lugar santísimo donde nadie entraba. ¿Quién entraba? Solo el sacerdote, bendecido. Una vez al año, ¿no? Una vez al año para ofrecer sacrificios por el pueblo, por él mismo y por el pueblo. Por la hora. Pero entonces aquí el autor de Hebreos dice, mira, con confianza, ¿a dónde? Al lugar santísimo. A donde solo entraba una vez al año el sacerdote. Solo el sacerdote levítico o arónico que venía de esa descendencia. Los únicos. El pueblo no entraba ahí. Pero aquí dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús,
por un nuevo camino o una nueva manera. Ya no era la ley, ahora es la gracia, la fe. Un nuevo camino y vivo que Él consagró para nosotros por el velo, es a saber, ¿por qué? Por su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, circula casa de Dios y pon su iglesia, por favor. Un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros. Entonces fíjate cómo Él establece verdades y después nos confirma en el Espíritu. Mira lo que dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre ¿de qué? De fe. Anteriormente dice, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo. Aquí dice, acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones, ¿de qué? De mala conciencia. ¿Qué es lo que vino a quitar el Señor? Tu mala conciencia. ¿Tu conciencia de qué? De pecado. Eso lo explicamos la semana pasada. La conciencia es que con conocimiento, o tienes una sana doctrina o tienes una buena doctrina. Dice, lavado los cuerpos con agua pura, que dice, mantengamos firme otra vez, ¿correcto? Esa palabra, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bendecido, esa palabra, profesión de nuestra esperanza. La profesión. Bendecidos, como siempre, por favor escríbanlo tal y como lo pongo acá. Profesión. Viene de profesar, significa declaración pública. Quiere decir que cuando te pregunten ¿dónde está puesta tu fe? Tu declaración pública, tu profesión, lo que profesas siempre va a ser lo mismo, que es por la fe en Jesucristo. Viene del griego homología, significa reconocimiento, obviamente profesar, obviamente profesión. Homología es un derivado de la palabra griega homologeo. Igual significa reconocimiento. ¿Recuerdas en Romanos 10 donde dice el que confesare con su boca? Porque con la boca se confiesa para salvación. Es la misma palabra del griego. En ese versículo bíblico significa lo mismo, homologeo, que es un reconocimiento de Cristo como Señor. Eso es lo único que es bendecido. Es un reconocimiento de Cristo como Señor. Entonces, esta palabra también aparece en Romanos 10. Romanos 10. Profesar, profesión. Declarar, confesar. Eso significa. Verso 23 otra vez, por favor. Hebreos 10, 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar. No podemos fluctuar. ¿Qué significa fluctuar? Sin moverse, ¿no? Seguirnos de un lado para otro. Mantenernos firmes. La profesión de nuestra esperanza. ¿Qué cosa? El profesar, el reconocimiento, el confesar, el declarar nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por eso es que no tenemos necesidad de cambiar lo que creemos, porque lo prometió Dios. Podemos declarar que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos sin ningún problema, porque Dios lo prometió. Y consideremos los unos a los otros, que es donde quedamos ahorita, para provocarnos a amor y a buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre,
mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces aquí viene el contexto, ¿no? Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, nosotros ya hemos recibido en estos 29 minutos que he hablado el conocimiento de la verdad. Pero entonces si nosotros decimos, no, Cristo no es suficiente, tengo que ir a orar, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro, entonces estoy pecando voluntariamente. Estoy negando ¿qué? La verdad. Entonces, obviamente, dice, ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda expectación ¿de qué? De juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Pon ahí en tus notas, por favor, pon ¿por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Por no tener una limpia conciencia. ¿Qué es lo que te acusa, bendecido? La conciencia. Si para ti el pecado todavía te puede condenar, no puedes vivir en paz. Vives bajo una horrenda expectación de juicio. ¿Qué pasa todos los domingos en las iglesias tradicionales, bendecidos? Todas las mismas personas, domingo tras domingo, pasando al mal dicho altar a arrepentirse otra vez. ¿Por qué? Porque hay una horrenda expectación ¿de qué? De juicio. No hay paz. Inseguridad en la salvación. Claro, pero Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Esa paz, la única manera que la podemos lograr es por medio de la gracia. No hay otra manera de tener esa paz con Dios si no tenemos una limpia conciencia. ¿Qué es lo que te acusa? La conciencia. Salimos entonces ¿a qué? A hacer algo para apaciguar nuestra conciencia en vez de creer en la verdad. Mira lo que dice después, bendecido. Esto es una advertencia muy fuerte. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ¿qué? Sin ninguna misericordia. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés fue dada por Dios. Dice, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, muere sin misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, y ultrajare al Espíritu de qué? ¿Recuerdas en Gálatas? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese caído significa naufragar, ¿correcto? O soltarse. Entonces el contexto es, porque aquí dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Cristo. El contexto es no reconocer la eficacia del sacrificio de Cristo. No es que mientas, no es que hagas esto, no tiene nada que ver con eso. El contexto, lo que estamos leyendo acá, lo que el contexto del autor nos está diciendo es que, dice, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, en esa voluntad somos sacrificados, santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Porque con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos. Ese es el contexto. Entonces, ¿cuál es el pecar voluntariamente? Negar la eficacia de ese sacrificio. Eso es todo. Es dejar de vivir por la fe. ¿Qué dice? El justo por la fe vivirá. Esta palabra vivirá no quiere decir que te vas a levantar mañana. Quiere decir vida eterna. ¿Por qué? El hecho de que nos prometan que vamos a estar vivos mañana, eso no es esperanza, ¿no? Vivirá es vida eterna. Dice el 30, por favor. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuál es la advertencia, bendecidos? ¿Cuál es la exhortación? Mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en la gracia, reconocer que lo que Cristo hizo fue suficiente.
Eso es todo. Esa es la advertencia, esa es la exhortación, bendecido. No es para que tú te estés midiendo si tú te mereces la vida eterna. No, es para que te mantengas firme en la fe de quien alcanzó la vida eterna por ti y por mí. Ese es el reto de nosotros. 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Traer empero a la memoria los días primeros, le dice a estos judíos convertidos, en los cuales después de haber sido iluminados, circula eso por favor y pon conocimiento de la verdad, iluminados, conocimiento de la verdad, sufristeis gran combate de aflicciones. De una parte, ciertamente, mientras fuisteis hechos el hazmerreír tanto por oprobios como por tribulaciones, y de otra parte fuisteis hechos compañeros de los que de aquel modo eran tratados. Algo que pasó, ¿no?, con estos hermanos en su conversión. Porque os compadecisteis también de mis cadenas y aceptasteis con gozo la rapiña de vuestros bienes, sabiendo en vosotros mismos que tenéis una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No arrojéis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la exhortación? No arrojéis o no soltéis vuestra confianza. No los está mandando a la ley, no los está mandando a obrar, los está mandando a permanecer firmes en la fe. Porque vosotros tenéis necesidad de paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estar firmes en la fe. Eso es todo. Estar firmes en la gracia. Renunciar a las obras, renunciar a la ley, renunciar a los sacrificios, mandamientos de hombres. Dice, porque aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Más qué dice? El justo por la fe vivirá. No vivimos por obras, bendecido. La ley mosaica ya caducó, las obras del hombre caducaron, ahora vivimos por la fe. Dice, más el justo por la fe vivirá. Circula esa palabra vivirá y pon vida eterna, por favor. Vida eterna. Mira lo que dice después, bendecido. Empero, si se retirare. ¿Qué cosa? No se complacerá mi alma. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Pero entonces él hace una diferencia entre el que sí se mantiene y el que no permanece. Mira el 39. Mas nosotros no somos de aquellos que se retiran para perdición, sino de los que, ¿qué cosa? Creen para salvación del alma. Todo es la fe, bendecido. Dios ha escogido que en este nuevo pacto vivamos por la fe en Jesucristo. El pecado fue quitado de en medio por la sangre y el sacrificio de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. ¿Cuál es el reto? Que cuando tú te sientas condenado en tu conciencia, te mantengas firme. Mira, te sientes condenado, pones tu esperanza en Él. Y te mantienes firme en esa fe en lo que Él hizo, en la eficacia. ¿Cómo logramos eso? Estudiando este Evangelio. Estudiando este Evangelio bendecido. Aquí dice iluminados, después de haber sido iluminados. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ve por favor a a 1 Corintios 16:13, por favor. 16:13, página 268. Vamos a ver varias referencias a estar firmes. ¿Estamos ahí? Dice, velad, estad firmes, ¿en qué? En la fe.
Portaos varonilmente y sed fuertes. ¿Qué es velar? Estar con los ojos abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque recibimos mucha información, bendecido. Mucha información, y podemos entonces, la apostasía de la fe es esa, ¿no? Alejarte del conocimiento de la verdad. Segunda de Corintios 1:24, por favor. Segunda de Corintios 1:24, ahí mismito. Sería la página 270. 1:24. Dice: no que nosotros tengamos señorío sobre vuestra fe, antes somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis ¿cómo? Firmes. Por la fe estamos firmes. Gálatas 5:1, por favor. 5:1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. ¿Cuál era ese yugo? La ley, ¿correcto? La ley era un yugo imposible de llevar, imposible de cumplir. Porque el problema del apóstol Pablo en Gálatas era esa, ¿no? Los judaizantes, había que cumplir la ley de Moisés. Entonces él dice: espérate, tienes que estar firme en la libertad con que Cristo nos libertó. No volváis otra vez a las obras. Eso es lo que te está diciendo. Efesios 6:13, por favor. Creo que 6:13 al 14. El Evangelio es claro, ¿verdad, bendecido? Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar ¿qué? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos, ¿en qué? En verdad. ¿Qué es eso? Conocimiento. Y vestidos de la coraza de justicia. Tú eres justo para siempre, bendecido, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Dice: solamente que vuestra manera de vivir sea cual conviene al Evangelio de Cristo, para que, o sea que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vuestras cosas que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de la gracia. El Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo, según Gálatas 1:11, ¿correcto? Ve ahí mismo a Filipenses 4:1, por favor. Ahí mismo donde estamos. ¿Cuál es el énfasis que estoy haciendo, bendecido? Estar firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Dice: por lo tanto, hermanos míos, amados y muy deseados, mi gozo y mi corona, estad así firmes en el Señor, amados míos. Colosenses 1:23, por favor. Tú sabes que aquí vamos a leer del 21, por favor, hasta el 23. Casi lo mismo que está hablando Hebreos. Referencia a lo que Cristo hizo, permanecer en la fe de lo que Cristo hizo y no fluctuar. ¿Estamos ahí? Y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, en las malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne. Leímos en Hebreos, ¿no? El sacrificio. Por la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bendecido, por ese sacrificio tú y yo somos sin mancha, irreprensibles, santos delante de Él. ¿Cuál es el reto? Permanecer en esa fe. Mira lo que dice el 23. Si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos, ¿de qué? De la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro.
Eso es todo, bendecido. Esa es tu vida, esa es la mía. Mantenernos firmes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El 22 dice, en el cuerpo de su carne por la muerte. Eso es lo que tenemos que creer. En eso nos mantenemos firmes y no fluctuamos. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Ese verso en Colosenses es muy importante. Página 314, verso 15, 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened, ¿qué cosa? La doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Bendecido, más claro no puede estar. Doctrina, firmeza, fe, confianza, esperanza. Eso es lo único que vemos en el Evangelio. De las cuales cosas no puedes ni ver ni tocar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque en esperanza hemos sido salvos, dice. Y lo que esperamos, si lo vemos, ¿para qué esperarlo? Sí, ya lo estamos viendo. Terminamos con 1 de Pedro 5:9. Vamos a ir donde Pedrito. Dice, al cual resistid firmes, ¿cómo? En la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. ¿Qué resistimos? Tu diablo, tu carne, los deseos engañosos, bendecidos de tu carne, que lo que afectan, ¿qué cosa es? Tu conciencia. Nosotros vamos a tener que lidiar con nuestra carne hasta el día que el Señor nos llame, o si no hemos muerto y Él regresa y transforma nuestra carne, entonces hasta ese día. Pero mientras tanto, esa acusación, esa conciencia de estos deseos engañosos que tenemos en nuestra carne, nos enojamos, muchas veces mentimos, muchas veces tenemos las peores decisiones. Pero tenemos que permanecer en fe. El apóstol Pablo dijo, lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Termino leyendo Hebreos 10:39. Si quieren ir, por favor, 3:41. Página 341 y terminamos con eso. Hebreos 3:39, y esa es la exhortación de esta tarde, bendecidos. ¿Quién tú eres, bendecido? ¿Tú eres de los que creen para salvación o de los que se retiran para perdición? Somos de los que creemos para salvación. Amén. Nos mantenemos firmes, bendecidos en esta gracia, en este evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con esto. Mas nosotros no somos de aquellos que se retiran para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Esos somos nosotros. Esa es la exhortación para aquellas personas que nos escuchan a través de nuestra página de internet, a través de nuestro canal de YouTube, que se mantengan firmes en la fe del Evangelio, en la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Vamos bien?